Lleva 40 años diciendo que él solo está en política para un ratito, pero no ha encontrado la manera de irse. Ha sido un presidente popular, un fenómeno televisivo. La edad y las encuestas, ahora sí, le van marcando el camino de salida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, las últimas elecciones, o no, de Miguel Ángel Revilla. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/aldía porque te regalamos 60 días gratis. 2 meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. A todos nos suena ya esta voz. Es un partido peculiar porque rechaza el término derecha-izquierda desde el momento en que no vamos a unas elecciones generales y lo que no se plantea ante el electorado es un modelo de sociedad. No hacen falta presentaciones, es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pero hace 40 años. Y en la Asamblea Regional lo que hay que hacer es invertir unos recursos de la manera mejor que beneficien al máximo posible de gentes, pues el concepto ideológico está un poco fuera ya de nuestro planteamiento. Está promocionando su partido, el PRC, en el programa de televisión española La Clave. Mismo bigote, menos canas y el mismo punch televisivo que le hizo famoso décadas después. Es decir, el único puerto de todos los programados en el 65, que no solamente no se cumplen las cifras, sino que quedan a 1/3 de la inversión, es el de Santander. Y en el de Gijón y en el de Bilbao, lo previsto se multiplica por 4 y por 5. Aquella aparición en la tele nos dejó unas declaraciones que con el paso de los años se han convertido en virales cada vez que llega una campaña electoral y Revilla es candidato. Que yo en la política estoy a disgusto. Y estoy deseando que estos socialistas que dicen que lo van a arreglar todo, lo hagan para marcharme a poblaciones, a pescar. Así de claro, el primer día que se cumplan las condiciones que el señor Blanco anuncia que van a hacer, yo cuelgo mi chaqueta de político, porque la odio. Si yo fuera un político, no estaría en el Partido Regionalista. Me hubiera apuntado a alguno de estos grandes para llegar arriba, no en un partido donde encima me cuesta de mi bolsillo la mitad de lo que gano. Eso es así de claro. Estamos en 2023 y no, Revilla no se ha ido. De hecho, acabó siendo vicepresidente primero y presidente de Cantabria después. Hace poco le preguntamos en el diario.es cómo es eso, cómo es que sigue ahí si odia tanto la política. Nos respondió que él lo que quería era volver al banco donde trabajaba, pero que empezaron a votarle y que vaya putada que le hicieron, que él no quería. Eso dice, literalmente. Hablamos hoy de Revilla porque de todas las encuestas que se han ido publicando en campaña, las de Cantabria son las que más han sorprendido. El CIS dice, por ejemplo, que su partido puede pasar de primera a tercera fuerza. Él además ya ha dicho que tiene 80 años y que ya no volverá a ser candidato. ¿Lo dice ahora en serio? ¿Son estas, ahora sí, las últimas elecciones de Miguel Ángel Revilla? Laro García, director del diario.es en Cantabria, hola. Hola Juan, ¿qué tal? Laro, hace casi 40 años que Revilla dijo que lo que él quería era irse a pescar y lleva 40 años pescando voto. Pues Miguel Ángel Revilla ha sido el cabeza de lista del PRC en absolutamente todas las convocatorias electorales en Cantabria desde entonces. El 28 de mayo será la 11ª ocasión en la que Miguel Ángel Revilla es el cabeza de cartel del PRC, pero hay que tener en cuenta que antes de alcanzar el poder pasó muchos años de travesía en el desierto. Tuvo un partido con muchísimas dificultades en sus inicios, con grandes problemas de transfugismo. Fue en aquellos años, en aquella rivalidad política contra Ormaechea, donde Revilla se fragó un papel importante en la política cántabra y Miguel Ángel Revilla realmente sigue en política en todos estos años porque yo creo que es un animal político, es una persona absolutamente volcada en su actividad política y que, bueno, tiene un partido casi que creado a su imagen y semejanza, en el que su figura pues aporta un plus de votos. Y una recomendación, no os equivoquéis de reyes. Llevar las cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, que hay otro rey fugado por ahí, que si se las lleváis, seguro que se queda con los regalos. Dicen que la clave es que no parece un político. La imagen que tiene Revilla siempre como una persona alejada de la política, es decir, como una persona normal, ¿no?, que se suele decir, no como un político al uso, y yo creo que justo de Revilla todo lo contrario. Yo no conozco a nadie más político que Revilla
hasta el punto de que muchas de sus acciones y de su forma de comportarse tienen que ver con lo que él considera que le va a dar mejor resultado electoral. Y siempre que ha tenido la tentación de dar un paso atrás, si es que eso ha existido realmente, son sus propios compañeros de partido que, más que aspiración a la sucesión y a la retirada de Revilla, han tenido siempre el interés en empujar para que se quedara y para que hiciera una última ayuda a la causa, ¿no? Mantener al PRC en la mejor posición electoral posible, como ocurre en estas elecciones de 2023. En 2007, Miguel Ángel Revilla también dijo que no se volvería a presentar. Voy a leer literalmente lo que dejó por escrito. Me presento por última vez a unas elecciones como candidato del PRC. Y de eso, Laro, no hace 40 años, hace 16. Sí, en realidad que Revilla anuncie su retirada es ya un clásico en la política de Cantabria, porque lo ha hecho en 2003, lo ha hecho en 2007, en 2011. Es cierto que Miguel Ángel Revilla tiene actualmente 80 años, los cumplió el pasado mes de enero. Siempre liga su retirada o no a su estado de salud, siempre lo vincula a unos exámenes médicos que se realiza antes de confirmar su presencia de nuevo como candidato, y realmente él lo dijo en 2007 porque lo consideraba así, muy probablemente. Tenía 68 años y creía que podía ser su última etapa como presidente, pero lo cierto es que luego siempre ha encontrado una motivación o una justificación para mantenerse al frente del partido. En una entrevista reciente con el diario.es, con nosotros, nos decía que tendría que haber una situación muy excepcional para que vuelva a presentarse, porque ya ha dicho tantas veces que se va a ir que es normal que la gente no le crea. Él bromea mucho con su retirada porque sabe que ya la gente no lo tiene en cuenta. Ahora insiste otra vez en que estas son sus últimas elecciones, pues cree que eso que puede ser fundamental para rebañar unos pocos votos más que determinen que la mayoría caiga hacia otro lado. ¿Hay sucesor? Porque el partido de Revilla corre mucho riesgo sin Revilla, ¿no? Sobre todo si los resultados no son tan buenos como hasta ahora. Sí, evidentemente hay un problema. Suceder a Revilla es prácticamente imposible. Mucha de la gente que fundó el PRC en 1978 junto a Miguel Ángel Revilla hoy en día no están por una cuestión pues de edad, evidentemente. Es verdad que Revilla eclipsa porque ocupa mucho escenario, ocupa mucho foco y deja poco margen también de crecimiento a los demás. Y ahora mismo hay 3, 4 personas que tienen una mejor posición, podríamos decir, ¿no? Porque forman parte de su gobierno, son sus vicesecretarios generales, sus 3 vicesecretarios generales, especialmente Guillermo Blanco, Pablo Fernández y Javier López Marcano. Pero, sinceramente, si Revilla hoy dijera que se retira, nadie tendría claro quién es la persona que lo va a suceder, y tampoco estaría claro que una decisión personal de Revilla, nombrando a dedo a quien tiene que ser la persona que lo reponga, fuera aceptada por una gran parte de la militancia que, después de tantísimos años con un liderazgo tan fuerte, estoy seguro de que querrán participar en esa decisión. Durante los últimos años, Revilla se ha convertido en un fenómeno televisivo. Se ha vuelto casi un colaborador fijo en programas como La Sexta Noche o El Hormiguero o muchos más. Opina de todo y sobre todo. Es casi como un tertuliano premium. Y por lo que cuentan los compañeros de la tele, no dejan de llamarle básicamente porque Revilla da audiencia. ¿Se le puede juzgar lo que ha hecho el rey de Marruecos, lanzando como presión a niños al mar? Está comprobado. Niños de 4 años, niños algunos que venían a espaldas con un flotador de las madres. Me parece la mayor bajeza, la mayor vileza. Claro, esa notoriedad televisiva de Revilla ha contribuido a que no se quiera marchar. ¿Se ha quedado un poco enganchado a esa popularidad nacional? No, no necesariamente. Hay que recordar que Miguel Ángel Revilla está en el poder en 6 de las últimas 7 legislaturas. Estamos hablando de una etapa muy larga de la historia política de Cantabria, y la única legislatura entre medias en la que no ha estado en el poder fue la de 2011-2015, después del tsunami del Partido Popular, que todos recordarán. Miguel Ángel Revilla tenía ahí unas circunstancias relativamente cómodas para haber dado un paso atrás y para haber dejado la política,
Y esa etapa, la de 2011-2015, fue quizá la de mayor reconocimiento público de Revilla. Es el momento en el que él participa en programas televisivos como El Hormiguero, en un montón de formatos no habituales para los políticos, y donde quizá más notoriedad tiene, y cuando triunfa especialmente con sus libros. Se ha hablado mucho de la relación entre Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez. Vamos a escuchar cómo le defiende, por ejemplo, cuando una persona insulta al presidente por la calle. Me siento avergonzado de inventar a España, es lo que tiene que hacer. Buen día. Y no reírse de todos nosotros. Eso es lo que está haciendo. Día tras día. ¡No insulte! Día tras día, riéndose de nosotros. Hay que ser educado, hombre. Eso es lo que está haciendo. Laro Revilla gobierna en coalición con el PSOE, pero bueno, su relación política, digamos, con el gobierno va y viene, ¿no? ¿Cómo es realmente la relación entre Pedro Sánchez y Revilla? Eso lo saben sobre todo ellos, ¿no? Sobre todo Pedro Sánchez probablemente, porque Revilla, depende del día, te puede decir una cosa o la contraria, que es una de las características del presidente cántabro. Sí que es cierto que Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez tuvieron una muy buena relación personal en los inicios de Pedro Sánchez, tras su llegada a la Secretaría General del PSOE, y que además fue una de las figuras públicas y políticas que más lo apoyó cuando sufrió aquel asesinato político en Ferraz, y Revilla fue defensor en aquel momento del no es no que decía Pedro Sánchez a Rajoy, ¿no? Cuando se hablaba de ceder en la investidura de Rajoy por el bien de España y para no volver a una repetición electoral. En aquellos momentos Revilla lo apoyó y tuvo una cercanía personal bastante grande, e incluso hubo comidas y algunos encuentros privados, pero sí que es cierto que a través de la investidura fallida de Pedro Sánchez, en la que el PRC vota no, es cuando se rompe un poco la relación, ¿no? Y ahí se produjo una ruptura política que estuvo a punto de romper el gobierno de Cantabria esta legislatura, porque hubo una amenaza de salir por parte de los consejeros del PSOE del Ejecutivo Autonómico, y también hubo una ruptura personal porque Pedro Sánchez lo tuvo en cuenta y tuvieron un enfrentamiento bastante público y notorio. Decíamos que varias encuestas pronostican un batacazo electoral del PRC en estas elecciones del 28 de mayo. Revilla dice que él se ve mejor que Joe Biden, que no está mal tirado porque tienen exactamente la misma edad. Laro, ¿tú qué crees? ¿Serán las últimas elecciones de Revilla? Bueno, creo que todavía no hay que dar por enterrado a Revilla, ni mucho menos a nivel político, porque las encuestas no suelen favorecer al PRC por distintas razones que Revilla trata de explicar estos días, porque lo que sí que es cierto es que se ha generado una cierta preocupación después de la sucesión de encuestas en las que los resultados no es que sean malos, es que pronostican cerca de la debacle, con una pérdida de la mitad de sus diputados o con una pérdida muy importante hasta llevarle a convertirlo en tercera fuerza política en el caso del CIS, que es quizá la encuesta más negativa, ¿no?, para el PRC de estos últimos días. Por otra parte, lo que sí que empiezan a asumir en el PRC y lo que asume el propio Revilla es que probablemente el 28 de mayo las elecciones no las ganen, que caerá lo más probable es en el Partido Popular, pero hasta ahora han mantenido en los últimos años un suelo electoral muy alto, rondando los 100.000 votos, y si consiguen sostenerlo ahí, estoy seguro de que tendrán opciones de formar gobierno. Y si, como digo, evita la mayoría absoluta de PP y Vox, Miguel Ángel Revilla con toda seguridad será presidente de Cantabria la próxima legislatura, y en el caso de que eso sea así, muy probablemente, y si su salud se lo permite, estará los 4 años o intentará estar los 4 años para acabar el mandato, estoy seguro. Laro García, director del diario.es en Cantabria, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Porque escuchas, pero a veces también te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros videopodcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.